La serigrafía es un sistema de reproducción gráfico que nos permite la impresión de una imagen en serie en materiales como la madera, el vidrio, los acrílicos, los plásticos, los metales y en materiales de diversas formas como los ceniceros, los encendedores, las plumas, los anuncios espectaculares, las botellas, los circuitos impresos, entre otros, que tienen una gran demanda y aplicación en la industria, el comercio, la publicidad y el hogar. Y todo esto podemos hacerlo a una sola tinta, en blanco y negro y a todo color. Pero para que podamos reproducir una imagen con las exigencias de calidad que demanda el mercado, es necesario conocer y manejar correctamente la técnica de impresión serigráfica en todos los pasos que comprende el proceso. Todo taller de serigrafía tiene dos objetivos fundamentales: imprimir con calidad y con productividad, es decir, hacer bien las cosas y al menor costo posible. Y esto solo se logra cuando se tiene personal capacitado y los materiales y el equipo adecuados. Esta serie de videos han sido realizados con la finalidad de ayudarles a lograr los dos objetivos anteriores, mostrándoles paso a paso todas las etapas que intervienen en el proceso, desde el original hasta la impresión, de una manera práctica y sencilla. Los temas que trataremos serán los originales, los positivos, los marcos serigráficos, el rasero, los tejidos o mallas serigráficas, la emulsionada del marco en el sistema directo y en el sistema directo-indirecto con película de realce, la exposición, el revelado, el bloqueo de las mallas, la técnica de impresión, el registro, la impresión sobre papel, la impresión sobre materiales como vidrio, plásticos, textiles, impresión a una y dos tintas, la limpieza perfecta de los marcos al terminar de imprimir y la recuperación adecuada de las mallas para poder utilizar nuestros tejidos en trabajos posteriores. Nuestro primer tema son los originales. Hay tres tipos de originales: los de línea o de alto contraste, que son como los que estamos viendo y cuyas características son las siguientes. Son originales en blanco y negro. El blanco debe permitir la total reflexión de luz, por lo que debe ser lo más blanco posible. El negro debe evitar la total reflexión de luz y tiene que ser muy intenso. La imagen debe ser nítida y bien definida, estar perfectamente limpios y no tener borraduras o parches. Deben contar con sus guías de corte, que también sirven como guías de registro, e indicarnos el tamaño al que deben ser reproducidos. El segundo tipo de originales son los llamados de tono continuo. Son como el que ahora vemos. Por lo general son fotografías en blanco y negro, pero también pueden ser dibujos o viñetas. Se llaman de tono continuo porque van del blanco al negro, pasando por una gama intermedia de tonos grises, como los que observamos en esta fotografía. Blanco, negros y grises intermedios de diferentes densidades. Sus características son las siguientes: la imagen debe ser nítida y bien definida, estar perfectamente limpios, contar con sus guías de corte y registro e indicarnos el tamaño al que deben ser reproducidos. Deben tener un buen contraste. Para su reproducción en serigrafía se aplica la técnica del tramado de la imagen. Por último tenemos los originales a color. Estos pueden ser fotografías, dibujos o pinturas, y sus características son las siguientes. Son originales de tono continuo por contar con una gama tonal de colores de diferentes densidades intermedias, como podemos apreciar en esta fotografía. Densidades tonales a color de diferentes densidades. La imagen debe ser nítida y bien definida, estar perfectamente limpios, contar con sus guías de corte y registro, como las que mostramos,
e indicarnos el tamaño al que deben ser reproducidos. Deben tener un buen balance tonal y para su reproducción en serigrafía se aplica la técnica de selección de color y el tramado de la imagen. Pasemos a ver ahora los positivos. El positivo es el que nos permite grabar la imagen del original sobre el stencil serigráfico. Un positivo es una película que reproduce la imagen de un original con sus mismos valores, pero con la diferencia de que en el positivo todo el área correspondiente al blanco del original aparece transparente, con la finalidad de dejar pasar la luz y permitir que ésta llegue a la emulsión fotosensible del stencil serigráfico y pueda endurecer, para que quede bloqueado el tejido y la tinta no pueda pasar a través de esta. A esta área transparente del positivo se le denomina área de no imagen. El área de imagen que se quiere imprimir corresponde a todas las áreas negras del positivo y su función es evitar el paso de luz. Al no pasar la luz de la exposición por las áreas negras del positivo, la emulsión que está cubierta por ellas no se endurece y puede ser eliminada en el proceso de revelado, para que la malla quede abierta y pueda pasar la tinta a través de ella, depositándose en el material a imprimir, reproduciendo de esta manera la imagen del positivo, áreas negras, en todas sus valores y dimensiones. Los positivos deben tener las siguientes características: áreas perfectamente transparentes que dejen pasar la luz y áreas perfectamente negras con una alta densidad que eviten el paso de luz a través de ellas. Además, deben contar con sus guías de tamaño, de corte y registro para poder manejar correctamente la imagen en impresión. Si el positivo no reúne estas características, se tendrán problemas en el grabado de la imagen sobre la malla, ya que un positivo con áreas poco transparentes no permitirá el paso adecuado de luz y la emulsión no se endurecerá adecuadamente, provocando esto que la emulsión se caiga durante el revelado o no dure lo suficiente durante la impresión. Si las áreas negras del original no son lo suficientemente densas para evitar el paso total de luz, es decir, que se encuentren grises, la luz podrá pasar a través de ellas durante la exposición y endurecer la emulsión que se debería caer durante el proceso de revelado para dejar libre la malla en las áreas a imprimir, provocando esto pérdida de detalles e imágenes con partes bloqueadas. Un positivo que no tenga guías de tamaño, corte y registro puede presentarnos los siguientes problemas. No podríamos dar la posición correcta de la imagen sobre el material a imprimir, ni los márgenes adecuados para el tamaño final del impreso. Y sin guías de registro sería muy difícil hacer coincidir correctamente una imagen sobre otra o imprimir a varios colores. Es por todo esto que debemos cuidar que tanto nuestros originales como nuestros positivos reúnan todas las características antes mencionadas. Un buen positivo nos permitirá obtener el grabado de una imagen correcta sobre la malla. Hay tres tipos de positivos: los positivos de línea o de alto contraste, que se obtienen de la reproducción de los originales del mismo nombre y son aquellos que presentan las siguientes características: un área transparente y una imagen negra formada por líneas, textos, dibujos o viñetas que a la vista se presentan como un alto contraste de blanco y negro. Aquí estamos viendo un ejemplo. Pasemos ahora a los positivos tramados o de medio tono. Los positivos tramados o de medio tono, como el que aquí vemos, se obtienen de la reproducción de un original de tono continuo en blanco y negro y sus características son las siguientes.
La imagen del positivo está formada por puntos de diferentes tamaños entre sí. A esto se le llama tramado o medio tono. Esto se hace para convertir la imagen de tono continuo del original en una imagen de alto contraste en el positivo, ya que todos los puntos son negros sobre un fondo transparente. Esto es necesario porque en serigrafía imprimimos en alto contraste. Pero podemos reproducir originales de tono continuo gracias a que los puntos que forman la trama del positivo son tan pequeños en su conjunto que una vez impresos, la vista no los percibe claramente y se crea un fenómeno óptico que nos presenta la imagen como si fuera de tono continuo y reproduce así los valores de blanco, grises y negro del original. Por último, tenemos los positivos de selección de color. Son los que se obtienen a partir de originales de tono continuo a color. Estos positivos también son tramados para poder ser impresos en serigrafía. Una selección de color está compuesta por 4 positivos. Uno para la impresión del color magenta, otro para la impresión del amarillo, un tercero para la impresión del color cian y el cuarto para la impresión del negro, que son los colores básicos en impresión para la reproducción de un original a color. Pasemos ahora a ver el tema correspondiente a los marcos serigráficos. La función del marco serigráfico es la de sostener el tejido y mantener la tensión adecuada para una buena impresión. Todo marco serigráfico debe reunir las siguientes características. Debe ser resistente para soportar la tensión de la malla sobre él. Debe ser durable para que no se rompa fácilmente. Un marco es muy importante que sea ligero para poderlo manejar adecuadamente y no forzar las bisagras de sujetación o las máquinas de impresión. Los marcos deben ser indeformables, es decir, no deben sufrir alteraciones en su forma. El perfil de los marcos debe ser lo suficientemente grueso para que soporte la tensión de los tejidos, por lo menos 4 centímetros por cada lado o de 1,5 pulgadas por pulgada y media. Y las esquinas deben estar redondeadas para evitar que alguna estría pudiera rasgar el tejido. Los marcos más usados en serigrafía son los marcos de madera y los marcos de aluminio que pasaremos a analizar en este momento. Los marcos de madera, como el que aquí presentamos, presentan algunos inconvenientes. La madera tiende a absorber y a perder humedad, lo cual provoca que los marcos puedan hincharse, torcerse o deformarse con facilidad. Un marco deformado va a presentar problemas serios en impresión. Y además, si no es de una buena madera, esta puede romperse con la tensión del tejido, por lo que no son muy recomendables para lograr impresiones de calidad en serigrafía. Los marcos de aluminio, como el que aquí vemos, presentan algunas ventajas con relación a los marcos de madera. Son marcos resistentes, soportan perfectamente la tensión de la malla. Son marcos muy durables, sumamente ligeros e indeformables, cualidades que son indispensables para un manejo adecuado del tejido sobre el marco y para lograr impresiones de calidad en serigrafía. A pesar de su costo más elevado, a la larga resultan más productivos que los marcos de madera, por lo que son muy recomendables en serigrafía. Ahora le toca el turno a los raseros. El rasero es el elemento que utilizamos en serigrafía para hacer correr la tinta a lo largo del tejido y que éste se encargue de hacer pasar la tinta a través de los orificios abiertos de la malla para que ésta pueda depositarse en el material a imprimir.
El rasero está formado por un mango de madera, de aluminio o una combinación de ambos que tiene una ranura donde se coloca el hule que será el que entre en contacto con la malla y la tinta para efectuar la impresión. El hule del rasero debe quedar fuera del mango unos 3 o 4 centímetros y tener un espesor de 5 a 10 milímetros. Este hule debe tener las siguientes características: ser resistente a los solventes de las tintas, recuperar su forma y cualidades originales después de usarse y tener la dureza suficiente para hacer pasar la tinta por el stencil en una forma adecuada. El rasero más usado es el de ángulo recto, como el que estamos mostrando en este momento. El contacto entre el rasero y la malla se efectúa con el filo del hule, de tal manera que éste pueda arrastrar la tinta sobre el tejido en el proceso de impresión y depositarla correctamente en el sustrato. Para mantener siempre en óptimas condiciones nuestros raseros, es necesario limpiarlos perfectamente después de utilizarlos con los solventes de las tintas que usamos en la impresión. Además, requerimos vigilar siempre que el filo del rasero esté perfectamente uniforme. Con el uso llega a desgastarse y un filo desgastado nos va a provocar problemas en la transferencia de tinta, por lo que es necesario afilarlos nuevamente. Lo más recomendable es enviar nuestros raseros a un proveedor que tenga una máquina afiladora, para que el filo sea correcto en toda su superficie. También necesitamos cuidar nuestros hules cuando guardemos el rasero. Este debe estar colocado de tal forma que el hule no sufra presiones al estar guardado que pudieran lastimarlo y maltratarlo. Aquí tenemos un ejemplo de un hule totalmente maltratado. Este hule, como podemos observar, tiene una serie de problemas. Está roto, no tiene un filo correcto y esto lógicamente va a provocar una serie de problemas graves en la impresión, por lo que este tipo de raseros no deben de ser jamás utilizados. Mostremos ahora un rasero que tiene un hule aparentemente en buen estado, pero cuyos filos ya están desgastados. Este rasero tiene, por lo tanto, que mandarse a afilar para que podamos utilizarlo nuevamente y obtener reproducciones de calidad. Este rasero nos estaría depositando la tinta de forma inadecuada sobre el sustrato a imprimir. Pasemos a ver ahora el tema de los tejidos serigráficos. La función del tejido serigráfico es la de regular la altura de la capa de tinta y sujetar todos los detalles del positivo. En la impresión serigráfica es muy importante saber elegir el tejido adecuado para lograr una buena impresión. Para poder determinar qué tejido usar, es necesario primero saber cuáles son las características que presentan los tejidos en cuanto a el número de hilos, la construcción de los hilos, el diámetro de sus hilos, el material de construcción de los hilos y el color del tejido. Todo tejido serigráfico presenta una nomenclatura como la que tenemos escrita aquí en el pizarrón. Esta nomenclatura nos indica las características de este tejido en particular. Vamos a empezar a ver las características de los tejidos por el número de hilos por centímetro lineal que tiene. ¿Qué significa esto? En el caso de esta nomenclatura, el 120 que estamos subrayando aquí es el que nos indica la cantidad o número de hilos que este tejido tiene. El número de hilos quiere decir lo siguiente: a mayor cantidad de hilos, los tejidos son más cerrados, dejan pasar menos cantidad de tinta y pueden reproducir imágenes más finas y mejor detalle.
En la medida en que el número de hilos va disminuyendo, los tejidos van siendo más abiertos, dejando pasar mayor cantidad de tinta y por consiguiente evitando la posibilidad de reproducir imágenes muy finas o con detalles delicados. De tal manera que para ilustrar un poco mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. Comparando dos tejidos, uno de 62 hilos por centímetro y uno de 90 hilos por centímetro, nos encontraríamos que la malla se vería de esta manera. En el de 62, los hilos están más separados entre sí, hay mayor abertura, puede pasar más capa de tinta, cubrir una superficie mayor, pero no puede detener sobre la malla detalles muy finos o delicados. En el caso de una malla de 90 hilos por centímetro, los hilos entre sí están más cerrados, los espacios son más pequeños, va a depositar una capa menor de tinta y a permitirnos un grabado con detalles más finos y delicados. En la medida en que estos hilos vayan creciendo, el tejido va a irse cerrando más, dejando una menor capa de tinta, pero dándonos la posibilidad de un grabado de imágenes con mucho detalle, tramadas, inclusive de selección de color. En el caso de los tejidos abiertos, en la medida en que el número disminuye, la malla se abre, las áreas son más abiertas, el depósito de tinta es mayor y puede cubrir más superficie. Pero tendríamos el inconveniente de que con estos tejidos no se puede reproducir imágenes de detalles muy finos o delicados, ya que no habría hilos en donde se pudieran sostener. Vamos a ver ahora el significado de la letra que precede al número de hilos. En este caso tenemos la letra P. La letra P nos indica el diámetro de los hilos del tejido. En la medida en que un tejido es abierto, la posibilidad de que sus hilos tengan un diámetro más grande es posible. Cuando los hilos son de un diámetro mayor, la altura del depósito de tinta también puede ser más grande. En la medida en que los hilos se van cerrando y su número es mayor, en esa medida el diámetro de los mismos también va disminuyendo, de tal manera que tejidos muy cerrados tienen diámetros muy pequeños. En el caso de las nomenclaturas, nos podemos encontrar con tejidos que presenten una letra correspondiente a la S, por ejemplo, que representa un diámetro pequeño de los hilos del tejido. En el caso de la letra T, el diámetro es intermedio, es mayor que S. Y también podemos encontrar tejidos con un diámetro que contenga las letras HD. El diámetro de estos hilos es mayor a los dos anteriores. S es el diámetro más pequeño en tejidos muy cerrados. El T es un diámetro intermedio que puede usarse en tejidos abiertos y tejidos cerrados hasta determinado número de hilos, como pueden ser 140. Y el HD, que es un diámetro para tejidos abiertos, tejidos donde se requiere una capa de tinta bastante elevada y una superficie de impresión grande. Las letras, pues, significan diámetro de los hilos del tejido. Veamos ahora el material de construcción de los hilos de los tejidos serigráficos. Podemos encontrarnos tejidos metálicos, los cuales son reflectivos, no tienen buena recuperación, aunque son muy estables, y después de un tiempo de estar tensados pueden volverse flojos. Otro tipo de tejidos son los tejidos metalizados, los cuales están construidos sus hilos en la parte interior por una fibra sintética y recubiertos por un metal. Estos tejidos son buenos conductores de la electricidad y se utilizan por lo general cuando se manejan tintas térmicas. Los tejidos que más se usan son los no metálicos o sintéticos. Estos son translúcidos, tienen muy buena recuperación en el tensado y por lo general son de nylon y poliéster. Poliéster.
Las ventajas que tiene este tejido son las siguientes. El poliéster es un material muy resistente, muy durable, resiste la abrasión y sobre todo, su punto más importante es que no absorbe agua. Únicamente llega a absorber el 0.4 de humedad. Esto le da una gran estabilidad a este tipo de tejidos y nos permite lograr un registro muy preciso, ya que no hay cambios dimensionales. Estos tejidos se recomiendan para la impresión de trabajos de calidad con registros muy exactos. El otro material sintético utilizado en la fabricación de los tejidos es el nylon. Los tejidos de nylon son muy durables, resistentes a la abrasión, son de largo tiraje y se adaptan mejor a superficies no lisas. Pero no son muy recomendables para impresiones con registros muy precisos, ya que estos tejidos pueden absorber hasta el 4% de humedad y sufrir ligeros cambios dimensionales que pueden afectar el registro. El color de los tejidos serigráficos. Los tejidos podemos encontrarlos en color blanco, naranja y rojo. Originalmente los tejidos eran blancos, pero estos presentaban el inconveniente de ser reflectivos y ocasionaban pérdidas de detalle y definición en la imagen de los positivos tramados o con detalles muy finos, ya que la luz reflejada en todas direcciones por los hilos blancos del tejido durante la exposición pasaba a través de los contornos del positivo y afectaba la emulsión protegida por las áreas negras del mismo, provocando un bloqueo de la malla al endurecerse la emulsión y causando pérdida de detalles en la impresión. Para evitar este fenómeno de reflexión, se crearon los tejidos naranjas y rojos. Como la emulsión no reacciona a la luz roja o amarilla, la reflexión que provocan estos hilos no afecta a la emulsión y se pueden reproducir con estos positivos tramados y con detalles muy finos. A los tejidos rojos y naranjas se les llama antirreflectivos y se fabrican de 90 hilos hacia arriba, ya que son utilizados para la reproducción de imágenes finas que requieren de tejidos cerrados. Los tejidos blancos, por su parte, se usan para imprimir imágenes no tan finas, con contornos más gruesos y en superficies que requieren más depósito de tinta. Para entender mejor cómo afecta este fenómeno de la reflexión, la reproducción de imágenes finas y con detalles delicados, vamos a estudiar este esquema. Tenemos nosotros aquí un dibujo donde están representados los hilos de un tejido antirreflectivo, en este caso rojo o naranja. La parte negra es la que corresponde al área de imagen del positivo. Lo rojo representa la reproducción de esa imagen en sus valores y dimensiones, exactamente igual a los que tiene el positivo. Si el tejido es antirreflectivo, la luz que va a incidir sobre la emulsión, que aquí está en verde, no afecta a esta y la imagen puede ser reproducida en sus valores originales. En el caso de que estos hilos fueran reflectivos, correspondieran a un tejido blanco, la luz que se reflejaría entraría a los contornos del positivo y la imagen no se reproduciría en todos sus valores, sufriría un cambio hacia adentro. Ese cambio hacia adentro nos provocaría una alteración de la imagen en sus valores al ser copiado, de tal manera que todas las áreas que aquí tenemos de imagen se perderían por la penetración de la luz hacia la emulsión protegida por el positivo. Este problema de luz adyacente en los tejidos blancos reflectivos es la que nos evita el poder utilizarlos para la reproducción de detalles finos o con tramas muy delicadas. En cuanto a la construcción de sus hilos, los encontramos de dos tipos: monofílicos y multifílicos.
Los tejidos monofílicos tienen las siguientes características. Están formados por un solo hilo. Se fabrican en mayor número de hilos por centímetro. Pueden reproducir imágenes muy detalladas. La emulsión no se adhiere fácilmente a estos tejidos por ser los hilos muy lisos, por lo que hay que darles un tratamiento previo para que ésta pueda durar y adherirse bien al tejido. El grueso de los hilos no varía, no importa lo largo que estos sean. Los tejidos multifílicos, por su parte, presentan las siguientes características. Están fabricados en pocos hilos por centímetro. No permiten la reproducción de imágenes muy detalladas. La emulsión se adhiere fácilmente a ellos, pero son difíciles de recuperar y desemulsionar. La capa de tinta es gruesa y la impresión que presentan es irregular. Una vez vistas las características de los tejidos serigráficos, nos encontramos ya preparados para elegir el más adecuado al tipo de trabajo que vamos a imprimir. Veamos ahora el tema correspondiente a la colocación del tejido serigráfico sobre los marcos. A este se le llama tensado del tejido sobre el marco. Para colocar adecuadamente el tejido sobre el marco, este debe colocarse con sus hilos paralelos a los perfiles del marco. Y es muy importante cuidar que no haya distorsión de la malla u ondulaciones. De un buen tensado depende en gran medida el que la imagen pueda transferirse correctamente al sustrato y de lograr un buen registro. Vamos a ver cómo es que se puede tensar un tejido correctamente. Se requiere para ello de aparatos especiales diseñados para este fin, los cuales nos van a permitir un tensado correcto, uniforme en toda la superficie del tejido sobre el marco. Para que nosotros podamos garantizar que ese tensado es correcto, debemos medir el mismo en porcentaje. Una manera de saber si el tensado es correcto es medir el porcentaje de tensión, el cual para tejidos sintéticos de nylon y poliéster está comprendido dentro de un 5%. Voy a mostrarles en este momento cómo un tejido bien tensado va a evitar ondulaciones, va a evitar amacamientos del tejido y debe tener una resiliencia perfecta. Si yo dejo caer esta bola de acero sobre el tejido, ella debe rebotar sin provocar ninguna ondulación en el mismo o amacamiento. ¿Vemos cómo el tejido está perfectamente tensado en todas sus partes? No provoca ningún problema y esto nos va a permitir que el grabado de la imagen sea adecuado y que podamos mantener un registro correcto en nuestra reproducción. Una vez tensado el tejido sobre el marco, se aplica un pegamento de contacto en todo el perfil que va a entrar en contacto con el tejido, cuidando que este pegamento sea lo suficientemente fuerte y resista los solventes que vamos a utilizar en las tintas, para que la tensión del tejido se mantenga inalterable. Voy a mostrar a ustedes, en este caso, un marco de madera que tiene un tejido pegado en su perfil. Es muy importante hacer notar que este marco, aun siendo de madera, no contiene grapas para la sujetación del tejido, ya que el engrapar los tejidos sobre los marcos puede provocar algunos inconvenientes, como lo veremos un poco adelante. Los marcos de aluminio también tienen el tejido pegado en su superficie, igual que el de madera, con un pegamento de contacto que mantiene permanentemente la tensión adecuada del tejido. Veamos ahora los inconvenientes que nos presentan las grapas cuando se colocan para sostener el tejido sobre el marco.
Podemos observar aquí, en este ejemplo que tenemos, que si bien es cierto que las grapas sujetan el tejido, estas no la hacen en toda la superficie del mismo, ya que hay áreas que quedan sin sujetación. Estas áreas van a provocar ondulaciones en el tejido, independientemente de que los filos de las grapas, al aplicar la presión de impresión con el rasero, van a ir rasgando los hilos y van a provocar un amacamiento del tejido, provocando con esto una deficiencia en la transportación de tinta y en el resultado de la impresión. Si nosotros tuviéramos que quitar este tejido y poner uno nuevo, veríamos que al arrancar todas las grapas de la madera, esta queda con todos los orificios que las grapas le provocaron. Cuando tenemos un marco con todos esos orificios, este está más susceptible a sufrir deformaciones porque va a absorber humedad con mucha más facilidad que cuando no estaba con esos agujeros. Se hinchará más rápidamente, se deformará y tendremos que desecharlo en un periodo de tiempo más corto. Es por eso que no recomendamos el engrapado de los tejidos sobre los marcos. Aquí vemos en la parte de abajo el mismo marco de madera, es el mismo material, pero la diferencia es que aquí hay un pegamento de contacto que tiene cubierta toda la superficie del tejido. La tensión en estos marcos es permanente. La tensión en los marcos engrapados se va deteriorando, se van aflojando, se van amacando los tejidos y esto nos provoca impresiones de baja calidad y pérdidas de registro. Ya que tenemos pegado el tejido al marco, debemos proteger las áreas pegadas con un papel engomado o con una cinta adhesiva lo suficientemente resistente para proteger el pegamento del tejido de los solventes de las tintas que vamos a utilizar. Se humedece perfectamente el papel engomado y se coloca sobre el perfil cubriendo toda el área del marco que ha sido pegada con el tejido. Esta operación se hace tanto por la parte externa como por la parte interna del marco. Aquí mostramos a ustedes cómo deben quedar finalmente los marcos ya protegidos con su papel engomado por los 4 lados en la parte externa y también por la parte interna de los mismos. Esto es con la finalidad, repetimos, de proteger las áreas pegadas de los solventes de las tintas. Pero para que esto pueda tener un mejor resultado, se recomienda aplicar encima del papel engomado una capa de laca protectora resistente también a los solventes para evitar que los papeles se puedan deteriorar y despegar fácilmente. Con esto vamos a tener garantizado el pegado de nuestro tejido al marco y una tensión correcta durante toda la vida que tenga nuestro tejido. Ya que tenemos pegado nuestro tejido al marco y lo hemos protegido para evitar que los solventes puedan atacar el pegamento que aplicamos, tenemos nuestros marcos listos para ser emulsionados y expuestos. Vamos a ver ahora el tema correspondiente al emulsionado de los marcos serigráficos. Veremos el sistema de emulsionado directo y el sistema de emulsionado directo-indirecto con película de realce. Vamos a ver, en principio, el sistema de emulsionado directo, el cual consiste en aplicar directamente sobre la malla una emulsión líquida fotosensible por ambas caras del tejido. El sistema de emulsionado directo tiene 2 tipos de emulsiones. La emulsión que tiene un sensibilizador a base de bicromato y la emulsión cuyo sensibilizador es un compuesto diazo. La que veremos en principio es la preparación de la emulsión con el sensibilizador de bicromato. La emulsión a base de bicromato viene en 2 partes.
Una que es la emulsión y otra que es el sensibilizador de bicromato. Para preparar esta emulsión se procede a poner 10 partes de emulsión en un vaso que tenga marcas que nos permitan controlar la cantidad de la emulsión que vamos a utilizar. Se pone dicha emulsión hasta la marca que hemos elegido y se agrega el bicromato. La proporción para este tipo de emulsión es 10 partes de emulsión por una parte del sensibilizador de bicromato. Una vez que tenemos puestas las dos partes, se procede a mezclarlas perfectamente. La mezcla debe de ser completa. Una vez que se han mezclado las dos partes, debemos dejar reposar nuestra emulsión durante unos 5 minutos para que el aire que haya quedado atrapado pueda ser eliminado de la mezcla y tendremos nuestra emulsión lista para ser utilizada. Cabe mencionar que todo este proceso se debe realizar bajo luz de seguridad amarilla o roja, ya que esta luz no hace reaccionar a nuestra emulsión y nos permite prepararla sin ningún riesgo de que la luz pudiera afectarla. En el caso de la emulsión que se prepara con un sensibilizador compuesto diazo, la forma de prepararla es muy similar a la que estamos haciendo ahora con la de bicromato. La diferencia estriba en que en el caso de la emulsión con un sensibilizador a base de diazo, el diazo viene en un frasco también como este, al cual hay que agregarle agua hasta la mitad para que el diazo se disuelva, agitar perfectamente y después vertir todo el contenido del diazo en el frasco de la emulsión. Ya que se mezcló, se deja reposar, al igual que la de bicromato, durante unos 5 minutos para que el aire pueda ser eliminado y nuestra mezcla queda lista para ser utilizada. En el caso de la emulsión a base de bicromato, la vida útil que tiene esta emulsión una vez preparada es de 3 a 4 semanas, siempre y cuando la mantengamos en un frasco o en un bote protegida de la luz y en un lugar fresco. La emulsión de bicromato, una vez colocada sobre la malla del tejido y ya seca, tiene una vida útil de 4 a 5 horas antes de ser expuesta. Por su parte, la emulsión a base de sensibilizador de compuesto diazo, una vez preparada y líquida, tiene una vida útil de 2 a 3 meses si la mantenemos en un frasco a prueba de luz. Y ya aplicada sobre el stencil, una vez seca y antes de ser expuesta, puede durar 2 semanas. Veamos ahora los pasos a seguir para emulsionar un marco con el sistema directo. El primer paso es desengrasar perfectamente el tejido serigráfico que vamos a utilizar. La finalidad de desengrasar el tejido es para que la grasa que contiene sea eliminada y permita que la emulsión que vamos a aplicar se adhiera perfectamente al tejido. Si el tejido tuviera grasa, esta rechazaría la emulsión y ella se caería durante el proceso de revelado. Otra finalidad de desengrasar la malla es porque estas pastas desengrasantes van a permitirnos darle un tratamiento abrasivo a los hilos monofílicos del tejido para permitir también el anclaje de la emulsión sobre ellos. Vamos a ver cómo se desengrasa un tejido adecuadamente para que nos permita el que la emulsión se quede adherida a la malla.
Para desengrasar la malla, primero humedecemos el tejido por las ambas caras del marco. Después, tomamos una esponja con la pasta desengrasante y la aplicamos sobre toda la malla. Esta operación se realiza por las dos caras del tejido, cuidando que todo el tejido quede perfectamente desengrasado. Las pastas desengrasantes las podemos nosotros conseguir con nuestro proveedor. Él será el que nos dé la adecuada para este proceso. Una vez que hemos aplicado la pasta desengrasante sobre la malla, dejamos que actúe durante 2 o 3 minutos. Ya que pasaron los 3 minutos de que la pasta desengrasante estuvo actuando sobre el tejido, procedemos a eliminarla. Para ello, aplicamos un chorro de agua a presión sobre todo el tejido para eliminar perfectamente la pasta desengrasante del mismo. Esto se hace también por los dos lados del marco. Entre más presión tenga el agua, mejor eliminaremos toda la pasta desengrasante. Ya que hemos eliminado la pasta desengrasante, ponemos nuestro marco a secar. Para esto podemos ayudarnos de un ventilador. Lo que es muy importante recordar es que una vez desengrasado el tejido, no podemos volverlo a tocar con las manos, ya que se engrasaría nuevamente. Ya que está desengrasado y seco nuestro tejido, estamos listos para aplicar la emulsión sobre la malla. Para ello necesitamos contar con las siguientes herramientas. Un aplicador, que de preferencia sea de aluminio, el cual debe de tener su borde sin filo, ya que este va a entrar en contacto con el tejido y si tuviera filo o alguna estría podría rasgar la malla. Un emparejador, que puede ser una pleca de acero inoxidable, también sin filo, con sus esquinas redondeadas, ya que esto nos permitirá eliminar el exceso de emulsión de la malla y dejar una capa perfectamente uniforme sobre el tejido. Una espátula que nos permita quitar el exceso de emulsión de nuestro emparejador y regresarlo a el bote de emulsión. Todo esto es con la finalidad de poder aplicar en la malla una capa de emulsión lo más pareja y uniforme, así como no muy gruesa, para evitar tiempos de exposición muy largos. La capa debe ser delgada y muy pareja. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo que hay que hacer es colocar en el aplicador la emulsión ya preparada, suficiente para que cubra perfectamente toda el área del tejido, y colocando nuestro marco en un plano inclinado para que podamos tener el contacto adecuado, vamos a poner nuestro aplicador en contacto con la malla, haciendo una ligera presión hacia adentro, esperando que la emulsión entre en contacto con el tejido, y entonces subimos nuestro aplicador colocando la emulsión. Llegando acá, levantamos para recoger, quitamos y vemos que tenemos ya una capa de emulsión. Volvemos a hacer la operación para cubrir todo el tejido, no importando si en la parte del centro la capa fuera doble, ya que después al emparejar eliminaremos todo ese exceso de emulsión. Recogemos, volteamos inmediatamente nuestro marco y aplicamos la segunda capa por la parte de afuera de la misma manera que lo hicimos por la interna. Entra en contacto la emulsión con el tejido, aplicamos un poco de presión hacia arriba y vamos colocando nuestra emulsión.
No olvidemos que toda esta operación se debe realizar bajo luz de seguridad amarilla o roja para que la emulsión no se vea afectada por los rayos ultravioleta de la luz blanca. Cubrimos perfectamente nuestro tejido con emulsión por ambas caras. Recogemos y estamos listos para aplicar el emparejador, retirar todo el exceso de emulsión y dejar una capa perfectamente delgada y uniforme sobre toda la malla. Vamos a emparejar nuestra emulsión. Después de poner la emulsión con el aplicador, utilizamos nuestro emparejador para eliminar todo el exceso de emulsión que podemos apreciar sobre la malla. La misma operación que con el aplicador, ejerciendo un poco de presión sobre el tejido, hacia arriba, y vamos retirando todo el exceso de emulsión que tenemos en la malla. Esto lo podemos regresar nosotros a nuestro aplicador, limpiamos perfectamente, podemos quitar todo el exceso, ayudándonos con un trapo húmedo, de esta manera, y seguimos emparejando la capa de emulsión sobre el marco. Esta operación de emparejar la emulsión se efectúa por las dos caras del marco y las veces que sea necesaria hasta eliminar completamente todo el exceso de emulsión. Una vez que la capa ha quedado uniforme y delgada, el marco lo podemos poner a secar ayudándonos con un ventilador y tendremos el marco emulsionado y listo para exponerse. No olvidemos que todo esto debe estar bajo luz de seguridad para evitar que nuestra emulsión pueda reaccionar a la luz blanca. Estos son los pasos que debemos de seguir para poder lograr un correcto emulsionado de nuestro stencil con el sistema directo. Es muy importante que ustedes practiquen esta forma de emulsionado para que puedan aplicar una capa correctamente sobre la malla. Recuerden que debe ser una capa delgada y uniforme sobre todo su tejido. Práctica es lo que se requiere para poder lograr esto, pero es realmente sencillo. Vamos a ver ahora el emulsionado de nuestro marco con el sistema directo e indirecto. Se llama directo e indirecto porque interviene para el emulsionado de la malla dos elementos. Por un lado, una película indirecta, que no es otra cosa más que una emulsión que está soportada sobre una base de acetato. Esta emulsión no está sensibilizada a la luz. Y por otro lado, interviene la emulsión líquida con base de sensibilizador bicromato, la cual se va a combinar con nuestra película para sensibilizarla y poder grabar la imagen. La forma de hacer esto es la siguiente. Debemos preparar primero nuestra emulsión líquida. En este caso va a ir en proporción de 4 partes de emulsión líquida por una parte de bicromato. Recordemos que el bicromato es el sensibilizador de la emulsión, lo que la hace sensible a la luz blanca. 4 partes y después agregamos el sensibilizador de bicromato hasta que tenemos 4 partes de emulsión por una de sensibilizador. Esta emulsión es más concentrada que en el sistema directo porque la emulsión de la película indirecta es más oscura. Vamos a tener una capa más gruesa de emulsión y necesitamos que la luz pueda penetrar y endurecer perfectamente toda la película.
Por lo tanto, se requiere una mayor concentración de sensibilizador en la emulsión líquida para que los tiempos de exposición no sean demasiado largos. Ya que tenemos perfectamente mezclada nuestra emulsión líquida en proporción de 4:1, vamos a colocar nuestra película sobre el tejido del marco. Para poder lograr esto, tenemos que hacer lo siguiente. En un vidrio, una superficie perfectamente lisa, vamos nosotros a colocar nuestra película indirecta con su base de acetato, el soporte, colocado sobre el vidrio. La parte de la emulsión de la película queda hacia arriba. El siguiente paso es colocar nuestro tejido, nuestro marco, encima de la película que está colocada sobre el vidrio. Ya que tenemos colocado nuestro marco encima de la película, entra en contacto la emulsión de la misma con el tejido. Ahora tenemos que proceder a sensibilizar nuestra película. Para ello, vamos a utilizar nuestra emulsión líquida que está preparada con el sensibilizador de bicromato. Por eso se llama este sistema directo e indirecto, porque interviene una emulsión líquida directa con una película indirecta. La finalidad es, repito, sensibilizar nuestra película y hacer que ésta se adhiera al tejido. La forma de proceder es la siguiente. Como si esto fuera tinta, vamos a colocar nuestra emulsión sobre el tejido de tal manera que cubra perfectamente todo lo ancho de la película y vamos a aplicársela haciendo una presión encima del tejido con un rasero, con la misma técnica de impresión. La finalidad es hacer pasar una capa de emulsión líquida sobre la película para que quede perfectamente uniforme y pareja, no nos vaya a quedar rayas, no nos quede una capa más gruesa en algunas partes que en otra, y hay que tener mucho cuidado de que esté libre perfectamente de impurezas para que no nos vaya a afectar estas a la película. Colocamos nosotros nuestro rasero en la inclinación correcta, que en este caso son 45 grados, hacemos una presión sobre la malla y hacemos correr la emulsión sobre la película indirecta que tenemos colocada sobre el vidrio. Dejamos, regresamos la misma emulsión para el otro lado, volvemos a hacer la misma operación y nos cercioramos de que quede perfectamente aplicada sobre la película, que no queden rayas, que no queden objetos o elementos que pudieran perjudicarnos en el grabado de la película. Ya aplicada la emulsión fotosensible sobre la película, retiramos todo el exceso de emulsión que haya quedado a los lados para que no nos afecte y levantamos nuestro marco. Despegamos la película del vidrio con cuidado, se despega perfectamente. Todo el exceso que queda por la parte de atrás también se retira. Limpiamos sin tocar la película para nada. Ponemos a secar perfectamente la película ya emulsionada por ambas caras del tejido. Podemos ayudarnos para esto con un ventilador. Una vez que está perfectamente seca la emulsión, es necesario retirar la película protectora de base. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, separando una de las esquinas de dicha película y jalando de una sola vez para separar el acetato protector. Si nosotros hiciéramos la separación poco a poco, podríamos marcar rayas sobre nuestra emulsión.
esto nos traería problemas. Por eso es necesario que sea de un solo tirón el quitar la película protectora de nuestra emulsión. Cuando tenemos nuestra película ya sin la capa protectora, estamos listos para exponerla. Es muy importante recordar que todo el proceso de emulsionado de nuestros marcos, ya sea en el sistema directo o en el sistema directo-indirecto, debe realizarse siempre bajo luz de seguridad amarilla o roja. Una cosa muy importante también mencionar es cuál es la función específica de nuestra película de realce ya colocada. La superficie que va a entrar en contacto con el material a imprimir va a estar perfectamente lisa. Va a haber un contacto de una superficie lisa a otra superficie lisa. Esto nos permite reproducir originales que tengan detalles muy finos. En el caso de las películas de realce, podemos encontrar que hay de diferentes gruesos. El grueso de la película va en relación directa con la altura de la capa de tinta que puede depositar. Es muy importante también considerar que a mayor capa de emulsión, el tiempo de exposición también tendrá que ser más largo. En el supuesto caso de que no tuviéramos una película indirecta para poder emulsionar nuestros marcos con el sistema directo-indirecto, podríamos hacer lo siguiente para lograr una imagen mejor definida con el sistema directo, es decir, con capas de emulsión líquida sobre el tejido. Para poder lograr una imagen mejor definida, tendríamos que cubrir todas las ondulaciones que tiene el tejido y que quedan cuando la emulsión directa penetra en los hilos. Para que nuestra emulsión pudiera cubrir toda esa capa o todas esas huecos que quedan en la ondulación del tejido, necesitaríamos aplicar una capa adicional de emulsión. Esta capa adicional se aplica de la siguiente manera. Cuando ya tenemos nuestro marco emulsionado con el sistema directo, llevamos 2 capas de emulsión, una por cada lado, lo dejamos secar perfectamente y después aplicamos una tercera capa por la parte externa del marco, es decir, aquella que va a entrar en contacto directo con el material a imprimirse. Tomamos un poco de la emulsión ya preparada, la emulsión líquida, la aplicamos sobre la malla ya emulsionada, aplicamos un poco de emulsión, la suficiente para que nos permita cubrir todo el tejido, todo el marco. Una vez que ya tenemos nuestra capa de emulsión seca y la emulsión líquida sobre ella, con un rasero, el que utilizamos para la impresión, vamos a colocar nuestra capa de emulsión sobre nuestro tejido, igual que lo hicimos en el sistema directo-indirecto para pegar nuestra película al tejido. Colocamos nuestro rasero que toque y tome la emulsión y arrastramos esta sobre todo el tejido. De esta manera estamos nosotros colocando una tercera capa de emulsión sobre la malla. Esta capa va a permitir que esas ondulaciones del tejido se vayan cubriendo y vaya quedando una superficie perfectamente lisa sobre la malla. Esto nos va a permitir una impresión con una imagen mejor definida. Cuando no se hace esta operación en el sistema directo, cuando no hay una tercera o cuarta capa que nos ayude a evitar esas ondulaciones del tejido, se nos presenta con frecuencia el llamado diente de sierra. El diente de sierra son aquellas esquinas que vienen como escalerita
en la imagen. Con una tercera o cuarta capa de emulsión vamos a poder disimular bastante ese llamado diente de sierra y obtener una imagen mejor definida con el sistema directo de emulsionado. Ya que aplicamos nosotros esta tercera y cuarta capa, lo que hacemos es retirar el exceso de la emulsión que ha quedado a las orillas, ponemos a secar perfectamente nuestro marco y estamos listos para exponer la imagen sobre la emulsión. Con esto damos por terminado el capítulo del emulsionado de nuestros marcos serigráficos, con el sistema directo y con el sistema directo-indirecto. Vamos a ver ahora el tema correspondiente a la exposición de los marcos serigráficos. Es necesario exponer un marco una vez que éste ha sido emulsionado por el sistema directo o el sistema directo-indirecto, para que la emulsión que aplicamos pueda endurecerse con la luz blanca. La finalidad de endurecer la emulsión es para que ésta pueda bloquear toda la malla en las áreas de no imagen. Para eso necesitamos nosotros utilizar un positivo en serigrafía. Todas las áreas negras del positivo que corresponden a la imagen van a evitar que la luz pueda llegar a esas áreas de la emulsión y no la van a endurecer. Estas se podrán caer durante el proceso de revelado y permitirán el paso de la tinta a través de ellas para imprimir la imagen del positivo. Para que podamos nosotros lograr un correcto endurecimiento de nuestra emulsión, es necesario contar con el sistema de alumbrado adecuado para este fin. Los más recomendables son un alumbrado de carbones, de cuarzo, de lámparas negras o de luz ultravioleta, de xenón pulsátil o de vapor de mercurio. Lámparas ricas en luz ultravioleta, ya que nuestra emulsión reacciona a este tipo de rayos. Para que nosotros podamos tener esa emulsión perfectamente endurecida, que nos resista durante todo el tiraje y que no se vaya a caer en el proceso de impresión, es necesario contar también con la intensidad lumínica adecuada de nuestras lámparas. Para lograr una intensidad lumínica correcta, es necesario colocar nuestras lámparas a una distancia adecuada con relación al marco que vamos a exponer. Vamos a ver ahora cuál es esa distancia mínima a la que debemos de colocar nuestras lámparas para que la emulsión se endurezca perfectamente en todas las áreas que queremos endurecer de la emulsión del marco. La distancia mínima a la que debemos de colocar nuestra lámpara con relación al marco que vamos a exponer es aquella que corresponde al 50% más de lo que mide la diagonal del marco. Un ejemplo: si la diagonal de nuestro marco a exponer midiera 1 metro, la distancia mínima a la que deberíamos de colocar la lámpara sería 1.5 metros o 1,5 metros. De esta manera garantizamos una exposición correcta sobre toda la superficie del marco que estamos exponiendo. Si la distancia fuera menor a ese 50% más de la diagonal, estaríamos concentrando la intensidad lumínica en el centro del marco. Las áreas de las orillas podrían quedar faltas de exposición y no resistir lo suficiente durante el proceso de impresión. Podría caerse la emulsión antes de lo deseado. Si la distancia fuera mayor a ese 50% de la diagonal, sí podríamos nosotros endurecer perfectamente toda el área de la emulsión, siempre y cuando el tiempo de exposición se incrementara, ya que a mayor distancia, menor intensidad lumínica y por lo tanto mayor tiempo de exposición. El hecho de que nosotros tengamos diferentes tamaños de marcos en serigrafía es porque
únicamente podemos considerar como un área de imagen adecuada para una buena impresión la que corresponde al 50% del tejido. El 50% restante debe ser considerada para la aplicación de la tinta y la carrera del rasero. Si nosotros